En el cuartel general de Chunta Aragonesista, la satisfacción fue la nota dominante. La formación ha conseguido mantener sus resultados en las Cortes de Aragón, donde repetirán con 4 diputados, y también en los ayuntamientos de las 3 capitales. En el consistorio zaragozano, además, pueden ser claves para conseguir una mayoría de izquierdas. La noche empezaba con mucha expectación en el Hotel Hesperia. Conforme iban avanzando los resultados, parecía claro que las expectativas de crecimiento no iban a cumplirse, pero tampoco se producía ningún descalabro. Con el escrutinio final se despejan las incógnitas. Chunta repite con 4 diputados en las Cortes de Aragón. Dadas las circunstancias, decían sus dirigentes, el resultado más que satisfactorio. Tal y como se queda el mapa, este bipartidismo, estas tendencias que marcan los partidos de carácter estatal, pueden conseguir que Aragón, que la voz de Aragón se quede aún más oculta si cabe. Luego la tarea que tenemos es muy importante. La misma tendencia se daba en los ayuntamientos de las 3 capitales. Se mantienen 2 concejales en Huesca y Teruel, y en Zaragoza se repiten los 3 conseguidos en 2007. El candidato al consistorio, Juan Martín, se mostraba contento, pero evitaba hablar de posibles pactos de izquierda. Se consolida además de una forma muy fuerte, claramente como el referente del aragonesismo político en el Ayuntamiento de Zaragoza. 30.000 votos, más de 30.000 votos, que es muy importante. Chunta valora sobre todo sus resultados en los ayuntamientos de todo Aragón. Un ejemplo, dicen, de la implantación del partido en todo el territorio.